¿Qué es la APPO en Oaxaca? Es la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Es una de las más importantes experiencias organizativas de movimiento social en México. Se trata de una asamblea de asambleas nacida el 17 de junio del año de 2006 en el marco de la sublemación popular contra Ulises Ruiz. La APPO no es un partido político ni movimiento de masas de alguno de ellos. No aspira a convertirse en uno, tampoco es creación de una guerrilla o de alguna iglesia u organización. Aunque en su interior participan muchas corrientes políticas, esta no está dirigida por ninguna en particular. Unas y otras se hacen contrapeso. La APPO no es un pacto de líderes políticos, sociales o religiosos, no es una organización de cabecillas y no hay en su conducción una figura que destaque sobre los demás. Origen. El movimiento había tenido su origen en la lucha de los maestros oaxaqueños de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, que en el año de 2006 exigían a los gobiernos estatal y federal diversas demandas, la mayoría de ellas de carácter laboral. El gobierno estatal había reprimido a los maestros, dando lugar al surgimiento del movimiento de la APPO en noviembre del año de 2006. 6 meses después de su inicio, el movimiento fue brutalmente reprimido por el gobierno federal. 10 años después, en mayo del 2016, los maestros oaxaqueños iniciaron una nueva jornada de lucha, esta vez en contra de una reforma educativa aprobada por el gobierno mexicano en el año de 2013. Esta afectaba gravemente sus derechos laborales. La lucha de los maestros encontró nuevamente el apoyo popular, que se expresó de diversas formas. Después de varios bloqueos carreteros en la entidad, el 19 de junio de 2016, los cuerpos policíacos del gobierno estatal y federal realizaron un operativo para despejar la supercarretera 135D que comunicaba la Ciudad de México contra la capital de Oaxaca. Después de eso, como resultado de los enfrentamientos entre los cuerpos policíacos y los habitantes de las poblaciones cercanas a la capital del estado, 8 personas perdieron la vida, 226 civiles resultaron lesionados y 27 fueron detenidos. Movimiento Popular de Oaxaca en 2006. En la década de 1980, los maestros oaxaqueños han ocupado gran parte del centro histórico de Oaxaca para exigir respuestas del gobierno estatal a sus demandas. En el año de 2006, tal y como lo habían hecho en años anteriores, los maestros presentaron sus exigencias que fueron escasamente atendidas por el gobierno estatal. Como el gobierno no les hizo caso a los maestros, estos recurrieron a tomar acciones como bloqueos de vialidades, concentraciones y manifestaciones de los más de 70,000 profesores que integraban la sección 22 en el año de 2006. El 22 de mayo de ese año, tiendas de campaña, lonas, plásticos, multicolores daban una imagen distinta del escenario urbano de corte colonial, algo que de manera creciente se ha vuelto común en el centro de la ciudad. Al amanecer del 14 de junio del 2006, el gobierno estatal intentó desalojar a los maestros que ocupaban la plaza principal y 56 calles aledañadas del centro histórico de la capital oaxaqueña. Antes de las 5 de la mañana, los maestros que se encontraban durmiendo en el Zócalo fueron desalojados violentamente mediante el uso de gases lacrimógenos y toletes por la policía. Era la demanda principal de la APPO, pues claro, era la salida del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, responsable de la represión a los maestros, que sin embargo durante el desarrollo de la confrontación con el gobierno del estado, el encuentro de múltiples organizaciones, pero sobre todo de miles de individuos sin afiliación política, se plantearon una gran cantidad de problemas y demandas que expresaban los múltiples agravios sufridos por la población oaxaqueña. Entre el mes de junio y diciembre del 2006, la APPO desplegó múltiples formas de lucha que iban más allá de los modos convencionales de la protesta, a las marchas de cientos de miles de personas, a los cierres de calles, de los mítines. Se añadieron las barricadas, la ocupación y operación de emisoras de radio y del canal público de televisión. La APPO era imposible de comprender, pues estaban al margen de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores en la Educación, obvio, la CENTE. Y no solo porque surgió como un resultado de su convocatoria y como gremio tiene presencia en todos los rincones de Oaxaca, desde el sindicato
que comenzó su proceso de democratización en el año de 1980. Los maestros han buscado vincularse con los padres de familia y sus luchas. Este resultado fue muy desigual. Muchos se han convertido en forjadores y dirigentes de organizaciones campesinas e indígenas regionales, pero otros han chocado con el mundo indígena. La forma en la que los activistas magisteriales se asociaron para actuar dentro del sindicato se reproducen en el movimiento social en el que actúan hoy en día. Hubieron dos corrientes magisteriales. Una de ellas fue la Unión de Trabajadores de la Educación, UT, y la Corriente Democrática del Magisterio, CODEMA, con gran influencia en la sección 22, son al mismo tiempo muy influyentes en la APPO. Ahora procedemos con el enfrentamiento de Atenco. Este movimiento social surgió hace más de un decenio en el municipio de Atenco, Estado de México, que generó una serie de manifestaciones campesinas, obreras y populares de apropiación y defensa de la tierra en un territorio que forma parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Este movimiento es definido desde un principio como contrario a la propuesta del proyecto de la construcción del aeropuerto internacional. No es un asunto concluido, pues ha generado una nueva forma de organización social en dicho municipio. Pero para empezar, ¿qué es San Salvador de Atenco? Bueno, San Salvador de Atenco en realidad es una pequeña ciudad rodeada de inmensos resquicios hidrológicos y miles de hectáreas que proporcionan trabajo, comunidad y alimento para la población. Movimiento social de Atenco. El movimiento social en el municipio de Atenco en el Estado de México se definió desde el inicio del año 2001 como contrario a la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que en su momento se consideró una propuesta urbana que convendría desarrollar en el territorio mexiquense. Es necesario articular este movimiento con los cambios sociales y urbanos que surgieron en el periodo del 2001 a 2011 y así conocer su relación con la propuesta de dicha obra de infraestructura urbana tan importante para el país. Cabe señalar que el movimiento social continúa vigente y que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, la FPDT, sigue en lucha con menor relevancia en el municipio, pero no así en otros espacios locales donde se han vinculado con múltiples luchas sociales del país, del extranjero, relacionados con la tierra y con los derechos humanos, ambientales, ciudadanos y sociales, entre los más significativos y que han cumplido ya un decenio de existencia. Primeras propuestas. El 11 de noviembre se realizó una marcha masiva en el Distrito Federal para visibilizar el despojo que podría ocurrir si el proyecto aeroportuario fuese construido y fue brutalmente reprimido. El 11 de julio del 2002, el FPDT realizó una propuesta en un acto público del entonces gobernador del Estado de México, Arturo Montiel. Este desplegó un operativo en el que fueron detenidos cientos de integrantes del movimiento. 3 días después fueron liberados gracias a la movilización oportuna y a ciertos actos de desobediencia civil, a excepción de Ignacio del Valle y Adán Espinosa, quienes fueron criminalizados desde entonces como los líderes violentos de Atenco. Para empezar, ¿quién es Ignacio del Valle Medina? Bueno, Ignacio del Valle Medina es un activista mexicano más conocido por ser el líder de la rebelión civil de San Salvador de Atenco. Tras la victoria contra el aeropuerto de Texcoco, el FPDT se consolidó como un referente opositor a las injusticias del Estado mexicano y en ese año apoyó a un gran grupo de floreros del mercado Belisario Domínguez, quienes fueron desalojados debido al argumento gubernamental de que trabajaban de forma ilegal. El 3 de mayo la comunidad decidió bloquear masivamente la carretera Texcoco-Lenchería. Los principales medios de comunicación del país servirían como correa de transmisión para generar un odio inminente hacia la población ataquense, pues enfatizaron escenas donde éste agrede a los elementos del orden cuando en realidad se estaban defendiendo con piedras y palos de las agresiones de más de 1000 granaderos. Este operativo nunca será olvidado por los corazones de familias y compañeros que fueron vejados en sus propias calles y barrios. Consecuencias. El saldo de esta represión fue de centenares de heridos, allanamiento a las casas de los habitantes. Más de 200 personas fueron detenidas arbitrariamente, 10 de ellas eran menores de edad, que también fueron incomunicadas y torturadas en el trayecto a los centros de detención. 26 mujeres que sufrieron
instituciones. Tan solo este número de las que antepusieron quejas en la CNDH y algunas instancias internacionales de derechos humanos, además de algunas otras que prefieren mantenerse en el anonimato. Fallecieron 2 jóvenes, Javier Cortés Santiago de 14 años, que regresaba de la escuela y fue alcanzado por una bala, y Eugene Alexis Benguena, estudiante de la UNAM de 20 años, que murió un mes después tras ser golpeado en el cráneo por un proyectil de gas lacrimógeno. 132 integrantes del FPDT fueron consignados a diversos penales y cárceles. Fueron liberados tras campañas de agitación. Sin querer queriendo, se convirtieron en los presos políticos del 3 y 4 de mayo. No obstante, solo 13 de ellos fueron consignados con sentencias penales de hasta 13 hasta 112 años de prisión, que es equivalente a cadena perpetua, como en el caso de Ignacio del Valle. En mayo de 2012 se gestaron las campañas electorales para la presidencia de ese año, en las que nos encontrábamos de nuevo a la figura del actual presidente Enrique Peña Nieto, que fue huyendo por la puerta trasera de la Universidad Iberoamericana, donde fue increpado por casi toda la comunidad estudiantil sobre qué habría pasado en Atenco. Le llovieron gritos al son de asesino, mentiroso, rata, al ser el principal responsable de esta masacre. El movimiento Yo Soy 132 se impregnó de una conciencia más allá del no más PRI, sino de una reflexión general del papel del Estado moderno y la partidocracia en situaciones de Barbier vividas desde mediados del siglo XX. Tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los y los atacantes estuvieron presentes en cada acto para exigir su presentación con vida. Dato interesante, 15 años después del primer intento de construir el aeropuerto en Texcoco, ahora con Peña Nieto a la cabeza y el préstamo de créditos de bancos transnacionales, en septiembre del 2014 se anunció la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, NAIM, que pretende ser el proyecto aeroportuario más grande y moderno en América Latina, pero a costo del despojo de las tierras de ejidatarios y pueblos originarios, la desertificación total del lago de Texcoco y el endeudamiento irresponsable que ascenderá solo a unos cuantos miles de millones de dólares. En 2016 se ingresó a maquinaria de construcción escoltada por convoyones militares y decenas de patrullas de la policía municipal. Esto afectaba gradualmente a los ejidatarios de Acolmán, San Miguel, Tocuila y Nezquipayac. Tragedia tras tragedia, el Estado logró crear confrontación entre los habitantes del mismo municipio. En varias protestas, los integrantes del FPDT se han topado con varios grupos de choque en los que superan el número, que a su vez legitiman actos fraudulentos para agilizar la venta de tierras a los socios del proyecto aeroportuario y otros bancos nacionales, tales como asambleas ilícitas, amañadas y a puerta cerrada, en la que representantes comunales facilitan la intervención de la inversión privada y las leyes correspondientes para generar estafas a los campesinos, que son obligados a vender sus tierras a un costo menor del 50% del valor real. Muchas gracias por su atención. Esto es todo.